Qué lindo día para presentarles un árbol frutal espectacular. Hermoso día para estar rodeado de vida. Y también es un muy lindo día para presentarles un frutal. Lo tenemos por acá. Vamos, que me voy a acercar al frutal nativo responsable de este video. Se trata de la guabiroba, también conocida como guabirá. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus usos comestibles y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. La guabiroba o guabirá es un árbol frutal nativo de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En Argentina se lo encuentra en Corrientes y Misiones. En Brasil se encuentra en Espíritu Santo, Minas Gerais, Paraná, Río Grande del Sur y Río de Janeiro. En Bolivia se encuentra en Santa Cruz. En Paraguay se lo encuentra en Central, Misiones, Cordillera, Paraguarí y Amambay. Desde hace varios siglos, sus frutos se destacan como un importante producto de uso alimenticio para grupos de las comunidades guaraní en su zona de distribución. Es una especie rústica y poco exigente. Se recomienda su utilización en áreas destinadas a restauración de bosques degradados. Contribuye a la preservación de la biodiversidad local. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es una planta leñosa de la familia Myrtaceae que puede crecer como arbusto o árbol. Alcanza los 15 metros de altura. La guabiroba prefiere climas cálidos, pero también puede soportar heladas. Le gusta el sol pleno o parcialmente sombreado. La guabiroba se adapta muy bien a diferentes condiciones de luz. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque prefiere el suelo bien drenado, húmedo, rico en materia orgánica y con un pH entre 5,5 y 6,5. Algo muy importante es que la guabiroba se adapta a suelos pobres. Se recomienda un riego regular, especialmente durante los primeros años de crecimiento. Luego, mantener la tierra húmeda y evitar el encharcamiento. Es de crecimiento moderado. Se puede cultivar en maceta o contenedor grande. La madera es castaña violácea, es dura y pesada, de veteado poco claro. El duramen, o sea la parte central, es inmune al ataque de hongos. Produce frutos entre los 4 y 5 años de vida. Sus flores son muy melíferas. La floración se produce entre septiembre y octubre y los frutos maduran entre noviembre y diciembre, siempre dependiendo de la región. Se puede propagar por semilla, por acodo y por estaca. Las semillas germinan entre los 15 y 30 días. Algo muy importante es que la semilla pierde poder germinativo rápidamente. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud.
Presenta altos contenidos de vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos. También vitaminas del complejo B, niacina, carbohidratos y proteínas. Posee minerales como potasio, magnesio, hierro, calcio y fósforo. Tiene propiedades terapéuticas como astringente, antidiarreica, antigripal y antiinflamatoria. Medicinalmente se usan la cáscara, frutos y hojas. Fortalece el sistema inmunológico, ayuda a la digestión y promueve la salud de la piel. Sus hojas tienen propiedades medicinales astringentes, utilizándose contra diarreas y otros desarreglos del aparato urinario. La infusión de las hojas y cáscaras secas se usa como tónico estomacal. Externamente, la infusión de las hojas se usa para acelerar la cicatrización de las heridas. También la infusión de las hojas se usa como relajante muscular y para aliviar el dolor muscular a través de baños de inmersión. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la guabiroba. En Misiones, Argentina, principalmente en Colonia Polana, la legislatura instituyó por ley la fiesta provincial del Guabirá en dicho municipio. Su madera es bastante dura, resistente y compacta, y se puede utilizar en la fabricación de instrumentos musicales y mangos de herramientas. Las semillas contienen ácidos grasos con alto grado de insaturaciones, predominando el ácido oleico y linoleico. Dado que sus frutos son consumidos por varias especies de aves, pequeños mamíferos y reptiles que dispersan sus semillas, se recomienda su utilización en áreas destinadas a la restauración de bosques degradados. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Los frutos son comestibles, redondos, amarillos anaranjados, de pulpa firme, jugosa y sabor dulce. Además de consumirse fresco, el fruto resulta adecuado para la producción de mermelada, dulce en barra, helado, jugo, pulpa congelada y vino. Los frutos son muy perecederos, pero al ser climatéricos pueden cosecharse al inicio de su madurez fisiológica, lo cual permite que concluyan su maduración durante el transporte o el almacenamiento. Dada la presencia y calidad de los aceites esenciales que contienen los frutos, es su utilización como aromatizante y saborizante. Los frutos presentan bajo valor calórico, principalmente alto contenido de humedad y una baja concentración de azúcares, lípidos y proteínas. El método más económico para el almacenamiento prolongado de los frutos frescos es la refrigeración, ya que reduce la pérdida de masa y prolonga la vida post cosecha. En Paraguay, la cáscara seca de la fruta se usa para dar sabor y color al aguardiente. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestra guabiroba o guabirá tiene 5 años de vida y vive en tierra. Tiene una altura de 50 centímetros de alto. Acá, y debido al clima, la planta pierde sus hojas en invierno
para luego rebrotar cuando llega el calor en primavera. Esta planta vivió durante 2 años en maceta y resulta que en ese momento, y gracias a un amigo, probé sus frutos, los cuales me parecieron una delicia total. Son muy ricos, muy sabrosos, tienen un sabor increíble. Bueno, en ese momento que probé sus frutos, decidí trasplantar la planta a tierra, porque a pesar de que no tengo mucho espacio, sí le cedí un espacio en tierra a este frutal, ya que lo considero muy valioso. Es medicinal, es ornamental, melífero y el fruto que probé ese año fue una locura total. Así que decidí plantarlo en tierra, así me da mucha más cantidad de frutos alguna vez. El tercer año la pasó mal la planta, seguramente por el hecho del trasplante. Y hace 2 años la planta empezó a repuntar, empezó a crecer, ahora está muy sana, muy bien y ya esperando que ocurra el milagro de su fructificación en algún momento. Así que esperando el bello momento de su fructificación, lo que voy a hacer muy pronto es la infusión de hojas de guabiroba o guabirá. Una infusión que tiene muchos beneficios para la salud. Así que estén atentos en el canal, porque eso sí lo prometo pronto. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Así que los despido por ahora. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.